juego de palabras, cuesta y encuesta. A nosotros lo que realmente nos interesa es la cuesta, no la de enero, sino la cuesta que está marcando la vida, pautando la existencia de tantos españoles y por supuesto de tantos canarios y de tantos tinerfeños. Bienvenidos al Grillo. Vamos a hablar de encuestas porque así lo marca la pauta, el guión informativo, el guión de la actualidad política. Hoy saludamos en el Grillo, Canal 4 Tenerife, a Fernando Sabaté, si se puede, en este caso candidato de Podemos a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Bienvenido a esta casa, primera vez que está. Bienvenido, Fernando Sabaté. Bien hallado, muchas gracias. Francisco Linares, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Orotava. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Saludos. Coalición Canaria. Gracias. Carlos Tarife, candidato a ser concejal del Partido Popular. Ha habido siempre aquí como fontanegro, gregario, hombre incondicional del PP, pero está en la lista, en el número 8, ¿no? Sí, quiero recordar a la alcaldía, al gobierno, al ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Daniel Díaz, doblete en este caso, como antic, como digo yo, una broma que le hago a todos, ¿eh? La Copa del Rey, o no, vaya usted a saber, el 14 de abril quedó ahí detrás. Daniel Díaz, Nueva Canarias, candidato a la alcaldía de Tacoronte y candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buena. Bueno, comienzo por ti porque dicen, Daniel, que esa encuesta que habla de un pacto imposible a dos, como ha sido tradicional en la política canaria hasta el momento presente, queda roto y será en el gobierno regional un pacto a tres, y también que a tres serán en otras corporaciones insulares y locales. Dicen que la encuesta esa que ha salido, que no ha parado de aportar datos desde el pasado domingo, y que aparecía en los rotativos de Gran Canaria y de Tenerife, de ambas provincias, que la ha hecho Nueva Canarias. Después dicen, no, que eran unos empresarios anónimos. Yo me imagino unos empresarios entrando con unos pasamontañas, no, vamos a hacer una encuesta. No, ¿es de Nueva Canarias o no? Que va, nada más lejos de la realidad. Nueva Canarias, la verdad es que es una formación política con poco dinero. No, como ustedes comprenderán, no es un partido que tenga excesivos recursos a la hora de poder hacer este tipo de grandes encuestas que tanto dinero cuestan, y no hemos sido nosotros. La verdad es que ya nos encantaría tener... ya nos encantaría... que suele decirse. Nos encantaría tener un montón de estudios sociológicos de este tipo para poder enfocar nuestras propuestas en base a las necesidades de la población. Lo hacemos con sondeos habituales, es decir, con estas reuniones que se hacen con sectores y con colectivos de personas, pero desafortunadamente no tenemos dinero para hacer estas grandes encuestas. Nos congratulamos de que existan y que salgan a la luz pública porque nos dan una línea un poco de lo que existe, pero no son nuestras. Decía la misma en cuanto al Cabildo de Tenerife, cabeza de cartel, uno, y me decía un político de Nueva Canarias, un integrante de Nueva Canarias, si sacamos uno, sacamos dos, porque eso ya es casi algo inherente al concepto de la ley de Don, inherente a la ley de Don, mirando a la corporación insular. Bueno, es una cosa curiosa, dependiendo de la encuesta, en un diario o en otro, aparecía con un concejal, con un consejero, y en otras aparecía con dos consejeros, y 27.000 votos a nivel insular. Efectivamente, si obtenemos 27.000 votos a nivel insular, con los resultados de las últimas elecciones, las de 2011, sí serían dos consejeros al Cabildo. Y Carlos Tarife, a nivel autonómico, a nivel de corporaciones, de algunas corporaciones insulares y a nivel de ayuntamientos, casi la gaviota quedaba en par de la chica, ¿no? Porque parece que todo iba contra el Partido Popular. No, bueno, lo que pasa es que también tenemos que analizar, yo creo que es un debate pendiente, el sistema electoral que tenemos en Canarias, ¿no? Porque ya nos ha pasado que hemos ganado las elecciones en número de votos, pero luego el número de escaños se traduce en otra cosa distinta, ¿no? Yo con respecto a la encuesta, pues en fin, es una más de las que hemos visto también en otros periódicos, en otros diarios, y es una foto fija, ¿no? La verdadera encuesta es la del 24 de mayo, ¿no? Donde los vecinos van a opinar sobre cómo lo hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Y esa va a ser lo importante. Pero lo que sí estoy convencido es que pronto, más pronto que tarde, tendremos un sistema electoral totalmente distinto, porque entiendo que este no es representativo. Pero PP, PSOE y coalición son los que se oponen a la revisión del sistema electoral. No, para nosotros no nos oponemos, nosotros todo lo contrario, nosotros hemos apostado por una, estoy hablando del Parlamento de Canarias, por una lista regional. Nosotros hemos apostado por un sistema más justo. De hecho, hasta incluso nuestra candidata, Australia Navarro, ha hablado de reducir el número de diputados, pasando a 50. Entendemos que con 50 diputados es número suficiente para hablar de la representatividad de Canarias. Hay un dato para que llamen al gabinete de prensa de María Australia Navarro,
porque hemos entrevistado también aquí en Canal 4 Tenerife, pero concretamente en el espacio La Tumba Abierta, a José Manuel Bermúdez, y ha dicho que está por los 50 diputados y que está por las 6 consejerías que dice María Estrella Navarro. Es que yo entiendo, bueno, esa es una de las cosas... Va a ser que están de acuerdo ya. No, pero es que esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, no he entendido del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife estos últimos 4 años. Hemos tenido un Gobierno de Canarias que en pleno apogeo y en plena crisis mantenía las 10 consejerías, o sea, debe ser que la crisis no llegaba a las instituciones, y hemos tenido el Cabildo de Tenerife más caro de toda la historia con respecto a cargos liberados, ¿no? Entonces, yo insisto, creo que esas cosas hay que reducirlas, y de hecho la ley de administración local, que ahora entra en vigor y que ahora a partir del mes de junio se va a tener que aplicar en todos los ayuntamientos, va en ese camino, ¿no? O sea, que yo espero que eso se llegue a cumplir. Francisco Linares, estas encuestas, ¿cómo las viven, cómo las mimetizan, cómo las digieren en Coalición Canaria? Porque prácticamente le sigue resultando Coalición la fuerza más votada, ¿no? Miras al Parlamento Canario, estás hablando de 10, 15, 17, el PP 14, 11, que es la misma cantidad del Partido Socialista que algunos le auguraban. Tienen que hablar los ciudadanos, pero una caída más acentuada al Partido Socialista Canario. Me imagino que les da tranquilidad este margen, el hecho de salir con la bandera, el banderín de enganche delante. Bueno, vamos a ver, ya yo llevo en estos años y es usual que en estos tiempos tengamos encuestas todos. Unas encuestas te las puedes creer, hay otras que no. Lo bueno que las encuestas tienen es que casi nadie nunca pierde y que casi siempre, casi todo el mundo gana. Hombre, no pierden la noche electoral ninguno, van a perder la encuesta. Entonces, yo creo que son encuestas. Yo, la verdad, nunca le doy importancia si son encargadas por unos, por otros, porque es que entrar en eso sería entonces quintuplicar todavía las dudas que esas encuestas a lo mejor tienen. Sí que hay pues algunos pálpitos. Hay algunas cosas que sí que creo que podemos ver por lo que vemos en prácticamente todo. Una, que las mayorías absolutas son una especie que se va a ir extinguiendo y que la cultura del pacto cada vez será mucho más próxima. Todas las encuestas dicen que hay fuerzas políticas nuevas que llegan y sería absurdo decir que no, eso pasa. En unos sitios más, en otros menos, pero indiscutiblemente el arco se abre, y no se abre porque sí, las cosas no pasan porque sí. Oye, hay una cuestión, la calle pide que otra gente con una visión nueva de hacer cosas llegue. ¿Eso va a afectar a las 3 fuerzas políticas que hasta ahora han estado siempre? Sí, unos más, otros menos. Y después, lo que se ve que en las instituciones grandes todas y en las ciudades todas grandes, salvo en algún sitio de carácter puntual, van a haber acuerdos y van a haber pactos. Sí que abogo por lo que estaban antes ahí hablando, la ley electoral nuestra está totalmente obsoleta. Hay que hacer una reducción de los cargos públicos urgentemente y hay que cambiar el sistema electoral en la cuestión que las actas de los concejales y las actas de cualquier cargo público sean de las organizaciones políticas, no de carácter unipersonal como son ahora. Porque después todos sufrimos durante 4 años los chantajes que algunas personas hacen con su acta durante 4 años. Y eso es una falta de respeto a la gente que ahora honradamente va y vota. Quiere decir que, coincido con lo que Carlos antes estaba hablando, tenemos muchas cuestiones pendientes que espero que con los nuevos grupos políticos, con los que están, con los que sumen y con los pactos, pues vamos a tener 4 años, creo que ilusionantes, de cambiar muchas cosas que no es que los partidos políticos quieran, que la sociedad quiere y que es urgentemente hacer. Porque creo que de no hacerlo así le estamos faltando al respeto, votando cada uno lo que quiera a una demanda que hay en la calle, que muchas cosas que han funcionado hasta ahora han dejado de ya servir como antes. Y luego ya las encuestas pues son pálpitos de opinión que en un instante hay y que de aquí al día 24 muchas cosas pueden también cambiar. Fernando Sabaté, respecto a la ley electoral, mirando en primer lugar al Parlamento de Canarias, a la Cámara Regional Legislativa, ¿creen que la irrupción de Podemos va a ser tal, partiendo de los topes electorales, los mínimos que marca la ley electoral canaria? Porque se está hablando de 9, de 10, una cantidad importante de votos, ¿no? Para poder situarse en esa cifra. Hay otras encuestas que favorecen más a Nueva Canarias, e incluso coloca
A mí me llama la atención, pero no porque no vaya a pasar, sino porque es como la propaganda gratuita, en el buen sentido para las personas que están integrando el Partido Ciudadanos de Albert Rivera, ¿no? ¿Ustedes qué expectativas tienen? Bueno, el cambio parece que hay unanimidad, hay criterios que coinciden prácticamente todos en que se va a producir una modificación del escenario. Ahora yo pregunto, la percepción que tienen ustedes en si se puede, Podemos, es que el marco parlamentario va a cambiar tanto el escenario parlamentario. Bueno, lo primero que hay que decir es que a partir de un momento determinado de la evolución del tiempo, las encuestas que se hacen públicas son una herramienta más de la pugna electoral que se produce entre los partidos, ¿no? Es decir, no son lo mismo las encuestas que se publicaban hace 2 años que las que ya se publican 6, 5, 4, 3 meses antes de las elecciones, ¿no? Pero dicho eso, es verdad también que en prácticamente todas las encuestas, las que se le atribuyen al PP o las que se le atribuyen a Nueva Canarias o al PSOE, o en fin, o las que no se sabe bien a quién atribuírselas, coinciden en que hay una irrupción muy potente de Podemos, ¿no? Hay incluso alguna que cifraba, convertía a Podemos, yo tuve ocasión de ver una encuesta de hace 1 mes y medio aproximadamente, como la segunda fuerza política del Parlamento de Canarias, con un número, una horquilla que podía llegar en el mejor de los casos a 14 diputados, ¿no? Otras sitúan unos resultados no tan buenos. Parece evidente que las expectativas de voto para Podemos son muy altas y eso, como se ha apuntado, pues responde a un estado de opinión de la ciudadanía que ha ido madurando con el paso del tiempo y que considera que ya no se siente en muchos casos representada a las personas por los 3 partidos que tradicionalmente se han alternado en el poder en Canarias, ¿no? PSOE, PP y Coalición Canaria. Y no se sienten representados, y yo creo que eso también es algo importante de subrayar, porque en los aspectos esenciales, en los aspectos centrales, puede haber matices diferentes, ¿no? Pero son partidos indiferenciables, ¿no? Son partidos que, por citar un caso que se acaba también de nombrar ahora, en una cuestión tan elemental como sería democratizar el sistema electoral canario y que fuera mucho más representativo de la pluralidad que existe en la sociedad, pues el Partido Popular, el PSOE y Coalición Canaria se han puesto de acuerdo en no modificarlo. En honor a la verdad hay que decir que Nueva Canarias recientemente presentó un proyecto de ley en el Parlamento para introducir elementos de democratización, ampliar el número de diputados para que esa diferencia de voto tan abismal que existe entre la representación del voto de una persona en el Hierro o en Tenerife, pues no fuera tan abismal, para matizarlo un poco, o para sobre todo eliminar las barreras electorales. No quisieron votar a favor de esa propuesta, ni tampoco de otra propuesta que, recogida desde sectores de la ciudadanía y apoyada por un montón de partidos políticos en estos momentos, algunos extraparlamentarios y otros que están dentro, también habíamos propuesto en esta dirección. Y quien dice eso, dice en muchos aspectos de políticas sociales, socioeconómicas, etcétera. Yo creo que esta es lo que está en la base de que sectores crecientes de la ciudadanía hayan ido madurando y a lo largo de los últimos años y aspiren a verse representados por nuevas fuerzas políticas. Pero crees, hay un concepto, por supuesto hay tendencias y hay un posicionamiento claro, pero yo creo que en buena parte, dicho con todo el respeto del mundo, y no es un posicionamiento sectario por mi parte, o por lo menos no lo entiendo así, pero sí está basado la inercia, la dinámica para la irrupción de las fuerzas emergentes en la indignación. El cabreo, hablando en plata, dará para tanto, persistirá porque en Andalucía se hablaba, es un éxito lo que han obtenido, pero se decía que era las expectativas estaban situadas en un mayor número de diputados en el Parlamento Regional Andaluz, en la Cámara Andaluza, del obtenido por Podemos, ¿no? Claro, eso es lo que sucede cuando las expectativas se sitúan tan arriba, que es como si uno dice, bueno, pues yo voy a sacar matrícula de honor en todas las asignaturas de la carrera, ¿no? Y luego saca todo un montón de sobresalientes, unas cuantas matrículas de honor y algún notable, y entonces parece que has tenido un mal resultado académico, ¿no? Hombre, en el caso de Andalucía, Podemos pasó de 0, de no existir, a obtener 15 diputados, ¿no? Se produjo un descenso, pero se mantiene una presencia de Izquierda Unida. Y luego ha habido una irrupción de una fuerza que también ascendente, evidentemente, como es Ciudadanos, ¿no? Y todo eso ocurre en la comunidad autónoma, probablemente del Estado español, en la que el partido gobernante, desde siempre, ahí sí que no ha habido ningún tipo de alternancia, que es el Partido Socialista. Hombre, pues yo creo que todo el mundo coincide en que dispone de unas redes clientelares, de un
arraigo basado pues, en un voto muy cautivo, muy dependiente, donde cuesta mucho, es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? En ese contexto tan difícil se han producido esos resultados, ¿no? Pues yo creo que en otros territorios, donde también hay muchas dificultades y también hay redes clientelares y votos cautivos, pero yo creo que los resultados pueden ser aún más alentadores, ¿no? Bien, ¿alguien se atreve antes de hacer una segunda ronda respecto a esta especulación, en el buen sentido que da, están marcados por el estudio sociológico de las encuestas? ¿Alguien se atreve a explicar a los espectadores la ley electoral? Básicamente, los mínimos para entrar en la Cámara Regional. Bueno, es bastante sencillo. El problema que tiene la Cámara Regional actualmente es que para obtener la posibilidad, es decir, para saltar la barrera a partir de la cual se te considera que puedes obtener un parlamentario, en la actualidad es a nivel insular, es decir, con la circunscripción insular un 30%, tienes que obtener más del 30% de los votos yo me emitidos presento con mi partido en una isla. En Tenerife, por ejemplo, el partido un ejemplo, de los Manolos. No, un ejemplo buenísimo, por ejemplo, es un partido notoriamente insularista, AHI. Pues la agrupación Reña Independiente siempre supera el 30% de los votos dentro de la circunscripción insular, tradicionalmente. Últimamente ya ha ido mermando y por eso ha ido firmando coaliciones. O sea, si tú en solitario eres capaz de pasar ese 30%, ya directamente optas, según el sistema DON, al reparto de parlamentarios por esa isla. Por isla, un 30%. O un 6% dentro de todo el ámbito regional. Es decir, tienes que superar más de un 6% de los votos válidamente emitidos dentro del archipiélago. ¿Qué son los votos válidamente emitidos? Son los votos emitidos en la urna, restándole exclusivamente los nulos. Es decir, contarían los votos por cualquier tipo de fuerza política y los votos en blanco. Esa suma, si la multiplicamos, o sea, si le aplicamos el 6%, sería la barrera que hay que saltar a nivel regional. Y dentro de la isla, lo mismo. Si no saltas el 30%, no obtienes parlamentario. Y les voy a contar una cuestión curiosa. Por ejemplo, en las primeras elecciones a las que concurrió Nueva Canarias al Parlamento de Canarias, obtuvo 57.000 votos y se quedó sin parlamentario. En aquel momento, otras fuerzas con 57.000 votos, pero que superaban el tope porque había acuerdos y otro tipo de cosas, sí que obtuvieron parlamentarios. Es decir, con menos votos te puedes quedar sin parlamentarios y te quedas fuera. De hacer coaliciones para ir en el ámbito regional, autonómico y no insular, ¿no? El sistema electoral canario te obliga a hacer coaliciones para superar ese tope del 6% si no eres capaz de superar el del 30% insular. Es que, vamos, entiendo que la dificultad, para dejarlo explicadito claro, explicarlo clarito, es que si me presento como fuerza insular, tengo que superar un 30%. Y si voy en coalición regional, superar el 6%. Bueno, es tan sencillo como lo siguiente. Isla de Tenerife. Vamos a las elecciones del año 2011. En la isla de Tenerife, para obtener un consejero de cabildo, hay que superar el 5%, que es el suelo que establece la barrera electoral DOM, ¿no? Si tú obtienes más de un 5% de los votos válidamente emitidos, tienes un consejero. En las últimas elecciones, 20.500 votantes. Y con eso tienes un consejero de cabildo. Pues, para obtener un parlamentario en la isla de Tenerife, si solo te presentas por la isla de Tenerife, hay que multiplicar esa cifra por 6. Es decir, tienes que obtener 120.000 votos. Ahí es nada. No, desde mi punto de vista es un auténtico disparate. Y después viene Carlos. Perdón. Segunda ronda, el agravio respecto a las llamadas islas menores, ¿no? Y el primer parlamentario se obtiene también por 20.000. Es decir, cuando ya ha superado el 6% a nivel regional, el primer parlamentario en la isla de Tenerife se obtiene normalmente por los 20.000 votos. Bien, pero para no estudiar mucho a la gente, y después viene el agravio respecto a las islas menores, visto desde la perspectiva de los votantes o de las formaciones políticas desde las capitales, ¿no? O de las islas mayores del archipiélago, ¿no? Yo es que, vamos a ver... Porque ¿cuánto es el canje? Un voto de un tinerfeño, vale, por ejemplo, vale 17, ¿no? De Sí. una isla de las llamadas menores, de las islas no capitalinas. Entonces, ¿esto es de recibo o no es de recibo? Y no se enfaden los habitantes de las islas menores que tienen que tener un trato porque son la periferia o la ultraperiferia de ambas islas capitalinas, ¿no? Que quede claro. A ver, es que cuando elegimos al presidente del Cabildo de Tenerife, entre todos los que se presentan, el votante de Guía y Sora pesa lo mismo que el votante de La Laguna, y el votante de Santa Cruz de Tenerife pesa lo mismo en votos que el votante de Buenavista. Es una persona, un voto, o sea, es una lista,
y a partir de ahí se reparten los consejeros. Yo entiendo que en su momento hubo que hacer una serie de esfuerzos para firmar ese Estatuto de Autonomía, para que todas las islas se integraran, para constituir esta gran comunidad que tenemos, que es la Comunidad Canaria. Pero hombre, yo creo que en pleno siglo XXI, donde ya hay tradición democrática, donde hoy en día las redes sociales, las nuevas tecnologías te permiten tener una reunión con una persona a través de una pantalla desde cualquier isla, yo considero que el sistema electoral se ha quedado antiguo. Y además, lo que no puede suceder es que la mitad del Parlamento la elijan 1,8 millones de habitantes y la otra mitad la elijan 325.000 habitantes. Eso no ocurre en ningún sistema democrático del mundo. Por lo tanto, yo creo que eso es un gran déficit que hay que corregir. Y a partir de ahí espero que esta legislatura, que yo creo que va a ser una legislatura donde va a haber mucho diálogo, porque efectivamente no va a haber mayoría, es el momento de hablar de esto también. Porque sinceramente creo que es algo mejorable y creo que además está en la calle. Es un debate que está en la calle y que la gente no entiende cómo fuerzas con muchísimos votos. Porque claro, tú hablabas de un dato que es escalofriante. Es que con 50 y pico mil votos en una isla menor... 4 parlamentarios. No, pero es que en una isla menor a lo mejor eres mayoría absoluta en un cabildo. Sí, pero no es eso. Pero es que con 57.000 votos en una isla como Gran Canaria o Tenerife, es decir, de las mayores, tienes 4 o 5 parlamentarios. Claro. Entonces, yo creo que vamos a ver si lo ponderamos. Es tan injusto y tan antidemocrático este sistema electoral que tenemos en el archipiélago que hay un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, elaborado por un grupo de politólogos que se dedicaron a comparar sistemas electorales del mundo y llegaron a la conclusión que el sistema electoral canario, junto con el de algún país del África subsahariana, no recuerdo ahora si era Tanzania, cuál era, da lo mismo, era el más injusto del planeta, ¿no? O por ejemplo, Turquía es un país que está planteándose su incorporación a la Unión Europea hace unos cuantos años, ¿no? Y su posible incorporación, porque Turquía hay una parte del Estado turco que está en el continente europeo y otra parte pues está en Asia, ¿no? Pero, por tanto, tendría lógica que entrara en la Unión Europea, ¿no? Pero una de las varias razones que han argumentado, digamos, Bruselas para retrasar la entrada de Turquía es que el sistema electoral turco no cumple todos los estándares democráticos. Pues bien, si Canarias, imaginemos un caso hipotético, ¿no?, fuera un Estado independiente como Malta, que se incorporó hace no muchos años a la Unión Europea, o como Chipre, ¿no?, y pretendiera ingresar ahora, la Unión Europea probablemente le diría que no puede entrar con ese sistema electoral que tenemos en estos momentos, porque no cumple los estándares democráticos mínimos homologables en cualquier país civilizado, digamos, ¿no? Bien, y respecto a las encuestas, ¿querían una segunda ronda? ¿O? Bueno, yo simplemente quería decir un par de cosillas, y es un poco, porque antes se me olvidó, dejar claro que la anterior encuesta que salió hace 4 o 5 meses daba mejores resultados a Nueva Canarias que esta, a nivel del Parlamento, y esta que nos da peor, nadie ha dicho que la anterior sea nuestra. Eso se me olvidó decirlo antes. Y lo que sí quería decir era más bien con respecto a todo esto que se está planteando sobre las expectativas de un cambio dentro del sistema electoral canario. Como efectivamente se ha apuntado, en Nueva Canarias ha sido la única formación política que durante esta legislatura ha defendido una reforma del sistema electoral. Esa reforma del sistema electoral busca ese doble equilibrio, intentar equilibrar la potencia de las Islas Mayores dentro de los ejes de elección del Parlamento de Canarias, porque al final esto es una democracia parlamentaria, es decir, no es un régimen presidencialista. Nosotros no elegimos directamente al presidente o presidenta del Gobierno de Canarias, se elige a través del Parlamento. Y es verdad también que ninguno de los partidos que se encuentran hoy representados dentro del arco parlamentario nos ha seguido en el debate. Es más, la reforma electoral ha quedado ahí un poquito arrinconada. A nosotros nos parece sorprendente que ahora Partido Popular y Coalición Canaria se sumen en época preelectoral a plantear un cambio del sistema electoral. Nosotros encantados, pero que quede claro que durante esta legislatura no han querido hacerlo y que si lo hacen ahora de una forma tan clara o conveniente, o si incluso empiezan a coincidir tanto Coalición Canaria y el Partido Popular en esto, vamos a llegar a pensar que es verdad que tienen cerrado un pacto. Francisco Linares. No, hombre, no hay que sacar fuera de contexto. Digo porque ahora estamos en época de cualquier frase que digas, cualquier cosa. Aquí no hay nada, ni hay pactos prehechos con nadie. Digo porque podemos dar imagen de que la gente que esté
en casa viéndonos, piense, ¿y para qué voto? Si resulta que aquí hay un sistema que esto es una corruptela donde va a hacer cada uno lo que luego quiera. Son las leyes y las normas que nos hemos dado hasta ahora. Sí está claro que creo que hay una coincidencia, de los que estamos hoy aquí, al menos. ¿Vale? Después hay otros órganos que tienes tu partido, el mío, el tuyo, que a lo mejor pues, pueden pensar A, B o C. Pero sí está claro que hay unas pautas y unas normas que hasta ahora han sido válidas, porque nos las hemos dado pues todos válidas, pero tampoco creo que es bueno dar una imagen de que esto es un caos y de que el voto es un caos y de que cuando yo voto tampoco sirve para nada. Pero yo quería hacer una incidencia en lo que pasa con esa ley DON a la hora de los distintos pueblos, donde incluso hay algún partido político que obteniendo más votos que hace 4 años puede tener un número de concejales inferior a los de hace 4 años. Y hay algunos partidos políticos que perdiendo votos puede sacar mayor número de concejales que los que tuvo hace 4 años. Pero claro, la ley es así. Incluso por un voto salta de un concejal de la formación política A la formación política B. Bueno, tuvimos el caso de que una mayoría absoluta, en el caso nuestro, se perdió por un voto. Pero claro, la ley es esa. Tal vez sea la ley DON, la ley más de una traición que los partidos políticos podemos tener todas, porque por el hecho de que fluctúa, por eso ese convencimiento que todos hacemos de que es muy importante que la gente vaya y vote a quien quiere, pero que la gente vaya y vote, porque bueno, es una ley que al final es la que va a dar quiénes van a estar al frente de las instituciones para los próximos 4 años. Y para hacer todos estos cambios que estamos hablando, las instituciones tienen que estar armadas, y armadas con pactos lo más estables posible, para hacer esos cambios, que sí que creo que tenemos esa coincidencia plena, que los próximos 4 años son los 4 años de sentarse mucho, hablar mucho, imponer poco y escuchar mucho, porque es lo que las encuestas también, si coinciden en algo, es en ese. Señores, peleense lo menos posible, hablen mucho, siéntense y lléguense a acuerdos, que yo convivir con 426 euros al mes tengo. Fernando Sabaté. Sí, espera un momento, Carlos. Sí, Fernando. No quería dejar de plantear una reflexión adicional, ¿no?, con respecto a este tema del sistema electoral. A ver, el archipiélago canario, yo creo que ya hemos caracterizado su sistema electoral, es profundamente injusto y muy poco democrático. Pero el archipiélago canario, Canarias, nuestro paisito, ¿no?, es también, dentro de la Unión Europea, que yo creo que es el entorno con el que tenemos que compararnos, ¿no?, es también uno de los espacios más deteriorados social y económicamente, ¿no? Tenemos siempre, exhibimos los peores indicadores en desempleo, en fracaso escolar, en abandono escolar, en violencia de género, en familias por debajo del nivel de la pobreza, en situación de exclusión, desestructuradas, toda esa realidad, ¿no?, que al final se concreta en dramas personales y familiares, ¿no? ¿Alguna relación habrá entre estas dos cosas? Entre un sistema electoral injusto y una sociedad injusta también. Muy probablemente, si tuviéramos un Parlamento que fuera más representativo de la pluralidad que existe en la sociedad, y donde muchos sectores que actualmente no están bien representados, seguramente la dinámica democrática en Canarias habría avanzado a un sistema mucho más redistributivo, a un sistema que nos alejara de ese furgón de cola, ¿no?, en el que estamos situados durante décadas ya, ¿no?, y nos fuéramos pareciendo más a la media europea, porque nos parecemos bastante a la media europea en Producto Interior Bruto y en renta per cápita. No somos una región muy pobre dentro de la Unión Europea, estamos bastante cerca de la media. Sin embargo, en cómo se distribuye esa riqueza, estamos en la cola, ¿verdad? Y los efectos están a la vista, ¿no? Hay una relación evidente, desde nuestro punto de vista, entre el sistema electoral y esta realidad social y económica que tenemos en las islas. Carlos, ¿ibas a apuntar algo? No, bueno, y sobre todo con los niveles de abstención, ¿no? Porque es que al final la gente lo que acaba es aburriéndose porque uno va a las urnas y ocurre otra cosa distinta a lo que al parecer tenía que ocurrir, ¿no? Y ahí apunto también que otra reforma pendiente es, y nosotros la apoyamos, lo que pasa es que entendemos que si bien los ciudadanos en el año 2011 al Partido Popular le dieron una mayoría para arreglar la situación económica, yo entiendo que para temas como la ley electoral tenemos que tener más consenso, y de momento no lo hay, pero a mí me gustaría que lo hubiera en la próxima legislatura, para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Y si esa lista, o sea, ese alcalde o alcaldesa no tiene mayoría absoluta, que esté obligado a pactar, pero que gobierne la lista más votada, porque al final nos encontramos con pactos a 4 a 5 formaciones políticas que nada bueno suelen traer, desde mi punto de vista. Y con respecto al comentario de Daniel, porque es que es reiterativo, ¿no?, que Coalición Canaria y el Partido Popular tienen un pacto para las próximas elecciones.
Yo, en fin, yo es que quien se presenta por Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias es Fernando Clavijo. Fernando Clavijo es hasta ahora secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife, si no me equivoco. Mantiene un pacto que ha funcionado, creo que muy bien, según ellos, según la sociedad creo que no, pero según ellos creo que muy bien, en las instituciones más importantes de la isla, en el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Ayuntamiento de La Laguna y en otras instituciones. Y a mí es que me sorprende este rumor, porque lo oigo tertulia tras tertulia y desde luego no sé a dónde quieren llegar. Pero nosotros en el Partido Popular estamos muy contentos con nuestras candidaturas, muy contentos con nuestros candidatos y hemos presentado lo mejor que tenemos y vamos a ir a por todas, eso está evidentemente claro. Yo sí quisiera sumarle a lo que Carlos dijo, el vicesecretario general insular soy yo y te puedo asegurar que no hay pacto con nadie. Además, es que sería, Dani, es que sería la verdad de lo más antiético que previo, con un programa electoral que todos tenemos, alguien tenga firmado acuerdos o pactos con alguien. Yo no tenía ninguna fuerza política, y te lo digo aquí, que previo a que la gente vote, alguien tenga algún prepacto hecho. Aquí no hay pactos con nadie. Está claro que después del 25 de mayo nos vamos a sentar todos y llegaremos a los acuerdos más estables y tendremos que tener, lógicamente, a ese gobierno estable para los próximos 4 años. Pero insisto, eso es rigurosamente falso. Aquí no hay pactos con nadie, ni con el PSOE, ni con Podemos, ni con el Podemos PP, seguro ni que con no. nadie. Podemos seguro De todas maneras, yo solo planteaba que es sospechosa esta coincidencia con respecto al sistema electoral canario, cuando precisamente Coalición Canaria, siempre que ha tenido que pactar el gobierno de Canarias con el Partido Popular o con el Partido Socialista, lo primero que ha puesto como cuestión programática sobre la mesa es el sistema electoral no se toca. Y eso ha sido así, Paco, durante los últimos, durante las últimas 4 legislaturas. Siendo eso así, a mí me sorprende que de repente surjan voces que sean favorables a unas posturas del Partido Popular por reformar dicho sistema para intentar que efectivamente la equidad voto parlamentario sea mayor. A mí me sorprende. Pues créeme que aunque te pueda causar sorpresa, no hay un prepacto con nadie. Eso sería una inmoralidad política absoluta. Y de todas maneras, pregunto, porque las costumbres, los usos sociales y la política en sí, y muchas cosas en la vida es la ley del péndulo, ¿no? Hasta el amor, ¿no? Se dice, ¿no? Corro detrás, pero cuando no corro, corro bien, ¿no? Vale. Pues bueno, pues amores y desamores políticos. Y luego podría darse la situación de que el Parlamento Canario, si se produjera la modificación, se convirtiera en una jaula de grillos, y el ciudadano diga, es que hasta ahora es estridencia, no se ponen de acuerdo, los insultos, después vino la fase, son todos lo mismo, no sé cuántos, son todos iguales, menos estos nuevos, una oportunidad a lo nuevo y tal. Pero, y se puede convertir luego en una jaula de grillos, al hilo del nombre de este programa, que están muy tranquilitos hoy, por cierto, y van bien. Y la gente diga, es que no se ponen de acuerdo, es que aquí cada uno es tal, el colorido es multicolor en la composición de la Cámara Regional, que luego esto ya no haya manera de entenderse. Da la biodiversidad de la forma Yo al menos soy de los que pienso que no. Ahora, que habrá que hacer un redoble de esfuerzos, que habrá que sentarse a hablar más, que habrá que llegar a lo máximo consenso posible. Yo creo que nadie descarta que eso en los próximos 4 años será así, pero yo creo que el talante de las personas que estén allí debe estar por encima. Es que con la situación que tú acabas ahora de hablar, que Canarias desgraciadamente en muchos aspectos tiene, creo que las responsabilidades son muy grandes para convertirlo en esa jaula que tú dices. Ahora, los esfuerzos de diálogo, de acuerdo y de consenso para los próximos 4 años se van a tener que quintuplicar. Les pido celeridad aquí porque quiero añadir un elemento más al debate. Vamos a ver, si vamos ahora, y con razón puede pensar el espectador, y ahora resulta que los que se van son buenos, pero es que es el Parlamento, que ya tiene un nivel de por sí bajito respecto a otras etapas, está perdiendo pineros de espadas, bien porque la regeneración se entiende por el DNI o porque lleva mucho tiempo. La gente no hay que medirla porque lleva mucho tiempo ni porque tenga muchos años, sino yo creo por la eficiencia, por la eficacia y por la validez de una gestión. Tú puedes ser nuevo y ser un tornillo, o puedes ser nuevo, puedes ser una lumbrera, y puedes llevar un montón de años en esto y ser un tío y una tía apegadas a unas personas, quiero decir, apegadas y pegadas a la realidad y pisando el piche. Lo que hace falta es gente que resuelva. Y yo estoy viendo una pérdida de valores, no sé si de oradores, por encima de capacidad resolutiva o de negociación, como implica Paco, en el Parlamento, porque estoy viendo que en los partidos se está yendo gente que tú dices, ¿con quién va a negociar? ¿Y en nombre de quién va a negociar? Yo no estoy poniendo
en cuarentena la capacidad de los que puedan entrar, no solamente por las fuerzas llamadas emergentes, por los nuevos, sino las nuevas caras en los llamados partidos, formaciones tradicionales. Pero es que yo estoy viendo que eso, la cultura política, la corriente política de este país, y en este caso en nuestra comunidad, parece indicar puentes abiertos al encuentro, y lógicamente en el desencuentro, porque hay cosas que no se pueden mezclar, que son políticamente, ideológicamente agua y aceite. Pero yo estoy preocupado porque yo noto que el nivel baja, y estamos perdiendo gente interesante, con las etiquetas que quieran, pero personas que han demostrado solvencia y crédito suficiente como para por encima de todo pactar en determinados temas. Y eso es lo que hace falta en estos momentos, responsabilidad política, me parece a mí, no sé. En cualquier caso, la vida parlamentaria tiene dos niveles, ¿no? Hay uno que es el de la escenificación, ¿no? que se desarrolla allí en el teatrillo. En el teatrillo aquel, ¿no? Y bueno, es de agradecer que haya buenos oradores y oradoras y que haya intervenciones más o menos brillantes. Esto está bien e incluso puede ayudar puede ejercer un efecto incluso aprendizaje del conjunto de la sociedad, de los que están allí, de los que están fuera, etcétera, ¿no? Pero a ver, yo no confundiría el que allí, como decías antes, ¿no? el moderador, aquello sea una jaula de grillos, con que eso va a ser negativo para la sociedad, en el sentido siguiente. Lo fundamental es que allí se legisle, se controle al gobierno, se haga una labor, los que están en la oposición, rigurosa de oposición, de exigencia, de petición de información, etcétera. Y los que están en el gobierno, de sentirse controlados por ese Parlamento, de actuar de manera transparente, de aportar informes, etcétera, para corregir todo lo que sea necesario. Y si eso, frente a la situación de relativa balsa de aceite o de peleas en superficie, pero que luego las cuestiones de fondo prácticamente no se alteraban, ¿no? Si eso va a representar un mayor nivel, digamos, de dureza dialéctica y parlamentaria, bienvenida sea la dureza dialéctica y parlamentaria. A mí eso no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que haya gente en el Parlamento que no sepa de antemano lo que es una iniciativa legislativa popular y una proposición de ley. No, pues, yo sobre eso decir una cosa. Es decir, lo primero, yo valoro el principio de oportunidad. Es decir, es que también hay que dar oportunidad a gente nueva a entrar y a lo mejor hacer cosas distintas, que son las que al final nos pueden llegar a mejor puerto. Estoy de acuerdo. Y desde luego... Abrir la ventana para que entre un poco de aire. Lo voy a poner, mira que no suele ser adecuado, pero voy a poner el ejemplo. Y voy a poner el ejemplo además en mi casa, en el Partido Popular. Presentamos por la isla de Tenerife como número 1 a una persona, yo creo que además que se lo merece y mucho, que es Guillermo Díaz Guerra. Una persona que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un momento además muy complicado. Una persona que además ha sido director del Gobierno de Canarias, y conoce la administración local y que viene de la subdelegación de gobierno, con conocimiento prácticamente en 3 instituciones. Pues es una persona para aprovechar y para que de alguna manera esa experiencia que trae la lance también en el Parlamento de Canarias. Yo lo que no comparto es, y eso es otro tema que también en el futuro tendremos que ver los partidos políticos cómo lo encajamos, es que haya personas, y las ha habido en mi partido, que estén prácticamente toda una vida política en el mismo sitio, que estén más de 8 años en el mismo cargo. Eso es algo, y es una percepción personal de Carlos Tarife, es decir, entiendo que además hay personas que llevan más tiempo en el Parlamento y que bueno, por trayectoria o por lo que sea, lo merecen. Pero creo que los ciudadanos también exigen que a la vez que en los ayuntamientos hay cambios, que en los cabildos hay cambios, que también el Parlamento se renueve, que entren nuevas caras. Qué bien ha venido, por ejemplo, el aire fresco de una compañera que ha venido muchísimo por aquí, como Maite Pulido, estos 4 años en el Parlamento de Canarias, hablando de sanidad, dando otro rumbo, dando oportunidades, etcétera, etcétera. Yo insisto, yo creo que es algo bueno y creo que es algo provechoso y no creo que por eso se baje el nivel, todo lo contrario. Estoy tentado de dar nombres propios y que afectan a las distintas fuerzas políticas y a veces me siento un poco coaccionado, ¿no? A mí me parece que Miguel Cabrera Pérez Camacho, y creo que algunos saben de la pata que cogeo, políticamente hablando, es un magnífico parlamentario. Y a mí me parece que prescindir de él, y alguno dirá, por acá, por allá, no sé qué, pues prescindir de él me parece pecado. Sí, José Miguel González, ¿no? Diputado de Coalición Canaria, igual se quiere marchar, pero es que eso es sabiduría y la gente puede decir, ¿qué te pasa, Juan Carlos? Es que yo los veo trabajar y yo veo gente que se escaquea y veo gente que son... ratones de biblioteca o ratones de conocimiento poniendo codos. O sea, prescindir de Maite Pulido. A mí que me perdonen, yo en el Partido Socialista Canario, yo no entiendo que Manuel Fajardo no vaya a estar ahí. Un jurista fino, o sea, con las etiquetas que le quieran poner. Entonces yo me voy preocupando, digo, yo no estoy cerrando las puertas porque seguro que va a venir gente que va a sorprender. Igual que digo,
no, esto ya es casi pedir el voto, que hay gente en otras formaciones políticas, y miro para este lado, que no está en el Parlamento Canario, a mí me parece pecado. Lo voy a decir claramente, es que me importa un pito, soy libre para decirlo, a mí me parece pecado que esté fuera del Parlamento Canario, por desavenencias y toda esta historia, Santiago Pérez, que es un hombre reconocido. Tranquilo, tranquilo, que vuelve. Sí, pero no, te lo digo porque afortunadamente va de número uno con nosotros. Es que a mí me parece pecado. Lo digo porque tengo mi opinión y conforme a la libertad que me otorgan la digo. Es decir, y mira que yo discrepo de Santiago Pérez, estridente, histriónico, cabreado, el mundo está contra mí porque perdí la alcaldía de Laguna, porque esto se lo he dicho, lo digo aquí y se lo he dicho personalmente. Yo digo, cuando estás en revoluciones normales, que me encanta, porque es un tío que te sorprende, que cuando tú piensas que va a sacar la guataca para pegar unos palos, de repente se recompone, ¿no? Y luego dices, ¿qué hace con este? ¿Qué hace con el otro? La misma foto. Pero es que el Parlamento, a mí me parece que el Parlamento es sagrado. Y es que yo soy tan ingenuo que yo me creo en la pureza de que el Parlamento es la representación de la soberanía popular y no el escaño que ocupa un señor por 4 años. Porque en esta historia, y termino con el meeting, le pido disculpas, es que yo he visto patético y más que patético, alguna patética, longeva en el Parlamento, que ha sido productiva 8 o 12 años, pero cuando has visto que esto se te acaba porque se produce un movimiento en tu propio partido, te agarras de manera penosa y lamentable a la condición de diputado por 4 años más. Y esto hay que moverlo, y esto hay que ventilarlo. Si no es el Parlamento... Y me pueden poner, y después les pago a cada uno 60 euros por el descuelgue aquí, por el Si no es el Parlamento la casa del pueblo, si no es la casa de la representación democrática, de luego debería de serlo, ¿no? Y hay que trabajar para que lo sea, ¿no? Es posible que algunas caras activas, ¿no?, que hemos conocido en las últimas décadas no vayan a estar en el próximo Parlamento de Canarias. Yo estoy convencido de que habrá nuevas y muy interesantes, ¿no? Seguro. Por ejemplo, bueno, yo por el lado que a nosotros nos toca, desde Podemos, ¿no?, la irrupción de una persona joven, con fuerza, con ímpetu, ¿no?, como Noemí Santana, que va a ser la candidata por Gran Canaria y candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, sin duda va a aportar frescura y tal. Noemí Santana está en Nueva Canarias, ¿no? Estuvo, parece, hace algún militante, tiempo. de Se marchó de allí antes de que se creara el Entonces, partido ¿era casta Podemos, o no casta? Yo soy etcétera. Castañeda, tengo claro, pero ¿es casta o no es casta? Hombre, pues no creo, ¿no? Es una militante de base que, en fin, y tampoco... Paco Denis, ¿no?, que va a ser diputado por Tenerife, por Podemos. Yo estoy seguro que de las grandes sorpresas que vamos a tener en el Parlamento de Canarias a partir de mayo va a ser la presencia y la lucidez de las intervenciones de Paco Denis, ¿no? Pero sobre todo, más importante que esas personas, siendo importante, va a ser la vinculación que al menos determinadas fuerzas políticas establezcamos con colectivos y movimientos sociales que están fuera, que van a ser la verdadera energía del motor. Van a ser los que van a obligar a que los diputados, desde luego los de Podemos y esperemos que otros también, los diputados y las diputadas suden la camiseta y estén a la altura, porque va a haber un montón de gente acechando por fuera diciendo, te pusimos ahí, pero te estamos acechando. No, yo quería, que qué curioso es, ¿no?, la vida pública política, ¿no?, donde no hace mucho tiempo todos pedíamos caras nuevas y resulta que ahora añoramos a los que llevan en el Parlamento un siglo. O sea, antes que las piedras aquellas estuvieran puestas ahí, ya había gente que ya estaba allí puesta dentro. Pues señores, estamos ante un cambio generacional. Y yo creo... Yo creo que hay que dar opción a nuevas personas con oxígeno nuevo, con una visión de Canarias nueva, adaptada al siglo en el cual estamos. Y por suerte, ni en la vida política ni en la vida imprescindible es nadie. No hay nadie. Absolutamente nadie. Yo no sé si podrán hablar mejor, peor, pero es que yo creo que yo no hablo de lo pero vamos a ver. Yo conozco mucha gente que vende humo, porque la verdad son unos actores en el teatro escénico, como estamos hablando, extraordinarios. A mí esa gente para mí es cero. Yo quiero más y opto más a los que hacen la fontanería interna para que salgan leyes válidas, para que muchas cosas pendientes en esta tierra nuestra cambien. Pero yo no sé qué miedo hay a esas listas nuevas. Yo he visto listas y veo que el 80% son gente nueva. Pues yo creo que ya era hora de que eso pase. Y si los portavoces van a ser nuevos, que posiblemente sean nuevos, pues ya llegarán a los acuerdos. Además, es que los acuerdos que se van a llegar ahora y las estrategias para llegar a esos acuerdos, nada tienen que ver con las que se hizo hace 4 años. Pienso más, los que hicieron los acuerdos hace 4 años estarían incapacitados para llegar a acuerdos ahora.
con la situación Mira, me sociopolítica que va a haber ahora. Mira, me gusta este Entonces, planteamiento. ¿qué miedo y además, hay? no, yo no tengo miedo. Si lo dice por No te lo digo, sino que lo he escuchado. Qué pena que... Y es más, coincido con lo que hay que empezar a limitar tiempo, donde tú puedas estar en un cargo durante un tiempo. En los estatutos de los partidos, por suerte, cada vez más estamos dando pasos. En el caso nuestro, hemos puesto ya 12 años, pero en el próximo Congreso seguro que ya no pondremos 12, sino que pondremos 8, porque así incluso nos obligamos no a los cambios como normalmente se suelen hacer, que es por empuje, sino por lógica, porque sabes que tu tiempo acaba. Pero yo insisto, no tengamos miedo, las formas de hacer política están cambiando. Y las personas que tienen que hacer esa forma de hacer política no son los que estaban capacitados hace 4 años. No, ojalá tenga razón, ¿no? Ojalá ese planteamiento, yo no sé si están todos de acuerdo bueno. en la sustancia de lo que dice. Yo creo que hasta Fernando estaba sintiendo, ¿no? No, yo lo que estoy es, desde luego, gratamente sorprendido Anonadado. del cambio, entiéndanseme bien, del cambio de discurso, en este caso de un portavoz cualificado de Coalición Canaria, es decir, nada que ver con lo de hace 4 años, donde Coalición Canaria en toda una serie de instituciones ostentaba mayorías amplias, ¿no? Y desde luego no existía esa preocupación por el diálogo y por el consenso. Yo creo que esto es un síntoma de los tiempos y de que los cambios, aunque se van a terminar de cristalizar, de verificar el día 24 de mayo, los cambios ya están viniendo y los cambios los está imponiendo la sociedad y los sectores amplios de la sociedad que están propugnando que las cosas efectivamente se modifiquen, ¿no? Bueno, como te me saltaste el turno de palabra... Pues perdón. en tu speech... No está claro, pues un día me quedé, pero me quedé como nuevo, no pasa nada. Vamos a ver. Se ve que te sentó me bien. quedé a gusto. Sí. En todo caso, sí que hay que dejar una cosa clara. El Parlamento también es verdad que, como dice bien Paco, ha venido recibiendo muchas críticas. Es decir, es verdad que hay ciertas personas singularmente, están muy identificadas, no son una mayoría, muy al contrario, es una minoría cualificada, en este caso del Parlamento, cualificada desde el punto de vista del trabajo en comisiones, del trabajo legislativo que efectivamente realiza el Parlamento, que es una pena que den un paso a un lado porque han aportado. También es verdad que es fantástico que aparezca una nueva oleada de gente nueva que efectivamente acude al Parlamento a romper un poco los esquemas preestablecidos. Y lo digo porque siempre se ha tildado o tachado al Parlamento de Canarias como un cementerio de elefantes, un lugar al que se iba a morir. Pues y eso ha pasado en el caso de muchos. Exacto. Eso ha pasado en el caso de muchos políticos que conocemos, que incluso se ha hablado de puestos de conveniencia por circunstancias X. Entonces, si eso en esta legislatura no ocurre en las listas, solo puede ser una fantástica noticia para la democracia. Y en segundo lugar, por unos grandes oradores que salen, van a entrar otros fantásticos. El caso de Santiago Pérez, que va como independiente en las listas de Nueva Canarias por la circunscripción de la isla de Tenerife. Además, teniendo en cuenta eso, podemos empezar... para explicarme pero bien, Juan Carlos, no es cuestión solo de oratoria. Sí, pero no, Juan Carlos. Encantadores serpientes, Permíteme, hay 500.000. Permíteme, Juan Carlos, y ahora te voy a sintetizar. El trabajo legislativo es un trabajo bastante especializado. Perfil técnico. No tiene nada que ver con el trabajo dentro de un ejecutivo, o un ayuntamiento, o dentro de un cabildo. Nada que ver con ser consejero del Gobierno de Canarias. Tiene que ver con una actividad intelectual en la que hay mucho estudio e intentar desarrollar leyes para que los canarios y canarias vivan mejor. Y desafortunadamente, a pesar de la calidad de los oradores que están saliendo o de los trabajadores, la actividad legislativa del Parlamento de Canarias ha sido excesivamente pobre. Si lo comparamos con otras cámaras autonómicas, resulta que la actividad legislativa se queda por debajo de la media con diferencia, y eso no puede ser. Carlos, rápidamente para concluir muy la primera rápido, parte. es que la actividad legislativa tiene mucho que ver con los problemas reales de los ciudadanos. Y si perdemos durante 3 años, y lo siento por sacarlo, en el Parlamento tiempo para hablar del petróleo en vez de estar hablando de los problemas de los ciudadanos, pasa lo que pasa. Yo de todas formas, Fernando, que no te sorprenda porque aquí hay un alcalde sentado en la mesa, pero es que también Daniel viene del municipalismo y yo además también estoy en el municipalismo en Santa Cruz. Y somos personas de 3 formaciones políticas distintas, pero que vemos lo que opina la gente, como dices tú, Juan Carlos, del Piche, ¿no? Y la gente del Piche lo que quiere es un parlamento mucho más cercano. O sea, que no estemos hablando de cosas que no están palpables, que lo que quiere es un parlamento más cercano, que resuelva los problemas burocráticos que tienen los ciudadanos, que son muchísimos en Canarias. Burocráticos y sociales. Y de forma rápida, Juan Carlos. El Parlamento previo a esta etapa era un Parlamento de 6 y 7 formaciones políticas, y esa etapa fue muy rica en debate y en actividad legislativa. O sea que vamos a volver a una actividad rica
y legislativa interesante para Canarias, ya lo verás. Y yo solamente quiero sumar, algo se habrá hecho mal también cuando es la institución peor vista por todas las encuestas. Efectivamente. La gente no sabe lo que ocurre allí, la gente no le interesa lo que pasa allí y la gente es la institución que peor valora de todas. Porque por no lo se tanto, puede ser tan necio, no se puede ser tan necio para que intentar dinamizar la imagen de la Cámara Regional, el máximo exponente, presuntamente, de la soberanía popular, con un concierto de Navidad que van los niños y cantan, o con un pleno infantil. Y ya está. Y con esto hemos democratizado y dinamizado el Parlamento. Pues ya está. Pues así nos va. Unos mensajes y volvemos de inmediato aquí para la segunda parte del Grillo. Canal 4 Tenerife.